Hola, ¿cómo estás, Luis Felipe? Bienvenido a este espacio creado dentro de la APG Sustainability para Latinoamérica y la región del Caribe. Bienvenido. Patricia, gracias, gracias. Es un gusto, bueno, poder conversar de algunas ideas que ya habíamos madurado y que hemos estado trabajando precisamente en el comité y en el equipo y precisamente compartirlas, ¿no? El ejercicio acá es hablar, conversar en una conversación de pronto más íntima y un espacio que nos permita divulgar ideas y también traer muchas y generar la colaboración que es una parte de toda la ciencia de la APG y en este caso el equipo de sostenibilidad. Entonces, gracias por la invitación y bueno, comencemos. Claro que sí. Hoy queremos traer un podcast o un video, como lo queramos ver, muy interesante, que es nuevas oportunidades para geocientíficos en la descarbonización, innovación y sostenibilidad desde la perspectiva de la APG Sustainability. ¿Por qué? ¿Por qué sería importante hablar de esas nuevas? ¿Por qué se abren nuevas oportunidades para nosotros los geocientíficos en este mundo de descarbonización? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esa transición energética? Creo que es un tema bien interesante porque cuando tratamos de usar la palabra nuevo, no quiere decir que nos volvamos a inventar la geología o algunas cosas que se conocen a veces muy bien. Lo que se busca con esta apuesta o con esta aproximación es reinterpretarlas, casi como que muchos conceptos en exploración, ¿no? Casi que venir con nuevas ideas, nuevos enfoques y nuevos eh, elementos para ofrecer soluciones. ¿Por qué la APG y por qué los geólogos? La APG ha sido a lo largo del tiempo una de las organizaciones de geociencias, en este caso de los hidrocarburos, más grandes del mundo, que ha permitido acoplar una gran cantidad de conocimiento y todo ese knowledge, ese know-how que se tiene es muy robusto y muy importante. Pero una de las grandes cosas que tiene esa organización es el networking y la capacidad de articular, de unificar, de permitir una integración de conocimientos y perspectivas. Entonces te mencionaba que son nuevas porque uno puede aplicar básicamente conceptos hasta de exploración que dice, ok, veamos el mismo problema con diferentes ojos, pero acá es un poco atendiendo las necesidades que nos está pidiendo el mundo, que nos está pidiendo la sociedad y que nos está pidiendo este nuevo abordaje de la sostenibilidad. Entonces es un poco incorporar elementos a cosas que ya se saben y entender cómo desde las geociencias, cómo los hidrocarburos, una industria muy madura, muy presente en todo el mundo, podemos aportar y más allá de que podemos, debemos hacerlo. Entonces, se necesita, esos nuevos problemas necesitan nuevos abordajes y es por eso que es el equipo de sostenibilidad, en este caso en Latinoamérica. También mencionar que es un equipo que es completamente interdisciplinario y transdisciplinario, y ese es uno de los elementos que estamos buscando acá, desarrollar nuevas, no solamente perspectivas, sino herramientas para solucionar esos problemas. Entonces, y verlos desde la oportunidad, ¿no? Entonces eso implica, si uno quiere traer cosas diferentes, necesita verlo con ojos diferentes y desarrollar herramientas, por supuesto, diferentes. Entonces, ese es el porqué y digamos que el nuevo lo podemos llamar desde esta ola de innovación que ha surgido que también nosotros como geocientíficos tenemos una gran oportunidad porque, ojo, somos nosotros quienes entendemos la Tierra. Y desde mi Ujú. perspectiva personal, la Tierra y los procesos, ¿no? Y también en otro elemento como a escala temporal y espacial. Y somos nosotros quienes también estamos llamados a ofrecer soluciones que, bueno, también es nuestra responsabilidad. Me encantó porque obviamente muchos se preguntarán, wow, además de los webinars, workshops, que es lo tradicional de desarrollar en la APG, estamos ahorita innovando en esta generación de videos para divulgación, porque lo mencionaste, estamos debidos a una networking, a ver cómo nos conectamos en las diferentes localidades que nos consigamos. Y de allí esta plataforma digital que estamos desarrollando para poder innovar, pero además integrar esa colaboración universal en pro del contexto global que nos demanda a todos, obviamente, estar en línea con esos objetivos climáticos, con esos acuerdos que se hacen, como el Acuerdo de París, el Net Zero 2030, 2050. ¿Cómo nos ves en ese mundo? Mira que es bien interesante el concepto, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de sostenibilidad y esos tres elementos tan importantes, que es la parte
digamos, de sociedad, del fundamento económico y entender un poco cómo nos hacemos amigables o respetuosos del ambiente y de la naturaleza, pues somos nosotros quienes jugamos a entender la naturaleza para solucionar otros problemas. Pero Mm. también en la parte social tenemos muchos retos y por supuesto oportunidades de empezar a integrarnos y a divulgar y y a que se conozca en más profundidad lo que hacemos me refiero a la sociedad, lo que hacemos como geocientíficos, ¿sabes? Y eso también implica empezar a ponernos de acuerdo en muchas cosas y entender y escuchar lo que se está trabajando en otras partes del mundo, y también saber cómo lo hacen y cómo todo ese conocimiento lo podemos traer y cómo nosotros podemos empezar a compartir. Y el ejercicio es empezar a, a llevar y a traer mensajes, a llevar a traer conocimiento e ideas y formas de hacer las cosas, ¿no? Así también hay que tener en cuenta que cada país tiene su propia ruta, cada región tiene su propia ruta, por lo mismo tiene sus propios retos, sus propias oportunidades, sus propios momentos, también si lo ponemos en un marco temporal. Entonces, verlo desde el elemento o desde la concepción de sostenibilidad, de cómo nos podemos integrar, es la clave. Y si me permites hacer un comentario adicional, las geociencias nos han enseñado muchas cosas, a entender la Tierra, pero nos enseñan también a cómo solucionar problemas. Si nosotros logramos tener esa sensibilidad de observar procesos y los logramos adaptar a soluciones, siento que es la respuesta. Desde mi concepto es la respuesta. Empezar a pensar en ecosistemas, empezar a pensar en sistemas, nada más haciendo un paralelo con el sistema petrolífero, ¿no? Cuando uno empieza a entender elementos, procesos, dinámicas, timing. Entonces, si logramos adaptar todas esas cosas que ya sabemos hacer como geocientíficos y que lo hacemos muy bien y nadie lo entiende mejor que nosotros, a otro tipo de soluciones, ahí está nuestra respuesta para atacar esos problemas que nos necesitan. No, claro, y me encanta cuando mencionas el timing, la sincronización, porque yo creo que todo llega en su justo momento y todos los elementos confluyen y precisamente parte de lo que estamos viendo hoy, esas nuevas oportunidades direccionadas a la descarbonización, a esa necesidad de reducción de la huella de carbono de esa manera colaborativa, como tú lo dices, ¿no? Traer cómo la geociencia de manera integrada, porque no es solamente dependiente del geólogo o del petrolero o de un mismo economista o de un médico, es como responsabilidad de todo y esa es la parte de sostenibilidad que también mucha gente le tiembla, ¿no? Pero en eso del timing yo creo que es clave tanto para generar petróleo como para que estos procesos sean perfectos, ¿no? Y en esas nuevas oportunidades, obviamente, la descarbonización. Introduzcamos un poquito a la gente de esos conceptos que podemos hablar de todas esas energías alternativas, ¿no? Hablamos el título descarbonizar, reducción de huella de carbono, aplicar otros elementos como las nuevas tecnologías de desarrollo de hidrógeno, en el desarrollo de los minerales críticos y pesados para generación de baterías, la geotermia que estaba teniendo mucho auge y hoy en día hay muchos proyectos que se quieren desarrollar. ¿Cómo intervenimos todos nosotros en ese modo? Bueno, para explicarlo, te propongo lo siguiente. Empecemos a hablar un poco del rol que tenemos nosotros como geocientíficos en la energía, ¿no? Entonces, de pronto algunos de los colegas y las personas que nos pueden estar escuchando como geocientíficos, y de pronto si alguien no lo es, piensa que el rol de un geólogo es entender la Tierra, entender sus procesos, entender su historia, para identificar en este caso, cuando estamos hablando de exploración de recursos, algunos recursos que son útiles para la generación de energía. Entonces estamos hablando de hidrocarburos de una forma muy tradicional, llámese carbón, petróleo, gas natural, minerales, por supuesto. Entonces lo que hacemos nosotros es encontrar, entendiendo todo ese sistema, encontrar los lugares donde se pueden acumular y donde nosotros los podemos extraer para el uso realmente de toda la humanidad, digamos. Entonces, ahí esa es la posición en la que nosotros tradicionalmente hemos estado en el mundo de la energía. Nosotros encontramos los recursos que se utilizan pues para transformar la energía, ¿sí? Entonces, nuevamente, nosotros no tenemos solamente ese rol, es precisamente el punto que estoy tratando de tomar, es que no solamente estamos en la parte de arriba de la cadena,
donde encontramos el recurso y lo entendemos, sino también podemos estar en otras partes de la misma cadena, ya me voy a explicar. Pero adicionalmente, como geocientíficos, como profesionales de las ciencias, entendemos de dónde puede venir la energía y la interacción con los sistemas. Estoy hablando de un ciclo de carbono, de entender las dinámicas del carbono en la Tierra, también entender las zonas en la Tierra donde más radiación solar podemos tener, donde más velocidades de viento podemos tener zonas en las que por la geomorfología se pueden ubicar lugares. Entonces, si, lo fijamos, si nos fijamos, estamos a lo largo de toda la cadena de las energías, en este caso, para encontrar los lugares adecuados. Ujú, Ahora, ¿qué retos estamos encontrando ahorita en términos de descarbonización? Si nosotros ponemos el balance general de dónde está el carbono y por qué necesitamos descarbonizar, encontramos que el carbono está en la litosfera, está en la atmósfera y está en todos los océanos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Por todas las dinámicas de la Tierra, hubo un desbalance, entonces el carbón que estaba ubicado en algunas zonas, pues está ahora en zonas donde nos generan un problema. Entonces, si hace muchos años, millones de años, el carbono se ha ubicado en la litosfera en forma de hidrocarburos. Lo estamos utilizando para llevarlo a la atmósfera después de haberlo transformado en energía y está ubicado en la atmósfera. Nosotros podemos utilizar esos mismos principios para entender cómo devolver ese carbono a la litosfera o cómo tener un mecanismo más amigable con el ambiente y con nuestros objetivos para evitar este desbalance, ¿no? Y aquí es donde ninguna otra profesión puede hacer lo que podemos hacer nosotros, ¿sí? Entonces, si lo planteamos de esa forma, empezamos a entender el reto de la descarbonización. Pero sabemos que es enorme ese reto, sabemos que la primera forma, ya hablando en términos de descarbonizar, que es básicamente emitir bueno, en los procesos de generación de energía, emitir menos carbono, ujú, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Entonces, la primera y la más barata es la eficiencia energética. Entonces, buscar la forma que desde toda la cadena de energía podamos hacerlos más eficientes. Una parte que obviamente los geólogos podemos entrar. En otro escenario es, ok, si no pudimos ser lo suficientemente eficientes para reducir esas emisiones, busquemos la forma de reemplazar con otras fuentes de energía, que aquí es donde entran los nuevos paradigmas, el hidrógeno, y en nuestro caso el hidrógeno natural, que es una cosa impresionante, y no solamente el hidrógeno natural, sino el helio y todos esos fluidos que están, esos gases que están en el subsuelo, que también podemos entender su origen y que llegan a ser muy atractivos para el mercado y para solucionar nuestros problemas. Por supuesto, también otros fuentes de energía, como lo son, en este caso, la geotermia, ¿sí? Pero es reemplazar esas fuentes cuando ya no puedo hacer más eficiencia energética. Y si ya no la pude reemplazar porque mi proceso me exige eso, lo que ya busco es, si tuve que emitirlo, encontrar formas de recuperarlo y almacenarlo. Y ahí es donde viene, por supuesto, el reto de la captura, almacenamiento y uso de CO2, dentro de todo lo que son energías limpias, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos como geocientíficos, estamos a lo largo de todos los retos de descarbonización. Ha llamado mucho la atención el CCUS en todas sus dinámicas y sería chévere seguirlo conversando. Pero entendamos que podemos hacer cosas muy interesantes a lo largo de toda la cadena y todas las opciones de descarbonización. Entonces, es una parte muy, muy importante, no solo si ves, sino, hey, visualicemos absolutamente todos los retos que tenemos en términos de hidrocarburos y, por supuesto, lo que ya sabemos hacer, que es, mencioné anteriormente, no hidrocarburos, sino en energía, pero, por supuesto, los hidrocarburos han estado y van a estar por mucho tiempo. El reto es hacerlo mucho mejor, encontrar los hidrocarburos que son, encontrar acumulaciones que sean mucho más viables, por supuesto, porque es completamente claro que el desarrollo, y por supuesto en nuestros países de Latinoamérica, va a ir articulado con la energía. Entonces, los países que tienen más energía tienen más oportunidad de desarrollo. me encanta, porque cuando te escucho hablar es que justamente dentro de los términos que se manejan en sostenibilidad, como tú bien lo decías, tener en cuenta lo social, lo económico, con el ambiente, viene y te escucho, y es la economía circular, porque al final es dentro de ese proceso lo que era la tradicional industria de hidrocarburos, de detección, exploración, donde tú identificabas, delimitabas, hacías
todo desde la parte tecnológica para extraer ese crudo, colocarlo en superficie y luego llevarlo a las mejoradores, refinerías y de ahí producir todo. Ahora cierras esa economía circular dentro de esos desechos o productos secundarios y terciarios que quizás en la industria no se había visto, como quizás el CO2, darle una utilidad. Como también si estamos en áreas cercanas que nos puedan brindar fuentes de geotermia, darle una utilidad. Entonces allí entrar en eso de economía circular, como que es el cierre perfecto para que la gente también vea que no solamente como geocientífico es el objetivo de identificar, de decir dónde está el recurso y quizás intervenir en cómo explotarlo, sino que también darle otra forma, otras utilidades, y creo que ahí es también las nuevas oportunidades de intervención de toda nuestra área. Y para eso, me encanta porque cuando tú empiezas a revisar en todos los artículos que puedes conseguir de desarrollo de los últimos 20 30 años de estos nuevos proyectos, el monitoreo. ¿Sabes? ¿Cómo es de importante? Porque en su base inicial monitoreamos la producción de un pozo, pero ¿cómo hoy el monitoreo de cuánto se emite, de hacia dónde se emite, quién lo emite, es parte fundamental y todas las tecnologías también están desarrollándose a eso, a cómo monitoreamos mejor todo el proceso, desde la base hasta el final de alguna forma que yo lo llamo, que es la economía circular. Es decir, cómo monitoreo yo esa cantidad de CO2, helio, lo que sea, o hidrógeno, lo reutilizo para cualquier otro proceso. Eso es fantástico. Y hacia eso vamos en otros podcast futuros a hablar de esas tecnologías, ¿no? Sí, mira, y mira que acabas de mencionar una cosa también importante y es eh, tratando de organizar un poco lo que acabas de plantear y lo que quiero mencionar es cómo nosotros como geocientíficos también nos ponemos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y es específicamente relacionado a entenderlo por completo. A veces y tradicionalmente estamos ubicados en la parte alta, como te mencionaba, donde nosotros nos encargamos de encontrar. Lo que pase después de eso no nos interesa. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, si nosotros logramos no solamente entender todo el proceso que tiene unos enfoques, que el paradigma de la sostenibilidad es bien interesante, que más allá de no ser tan entendido, quien lo entiende y quien adopta su estrategia, hablando de organizaciones, Ujú. gobiernos y todo eso, quien adopta y lo entiende muy bien puede generar realmente un impacto en el mercado. Pero si nosotros entendemos todo eso, lo convertimos en una ventaja, estamos ganando. Pero implica que no solamente digamos, nos vayamos en la parte económica, sino cómo empiezan a interactuar con esta, digamos, estructura energética diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Entonces tú debes entender cuál es el impacto social, cuál es el entorno en el que en el que se están desarrollando esos proyectos, la regulación, por supuesto, y una cosa que no nos puede faltar y dejar de entender y es el dinero, ¿sí? Si los proyectos no cierran, pues no se van a desarrollar. Entonces, esa es otra de las invitaciones, es, no, pues, ok, nosotros entendemos mejor que nadie las dinámicas de la Tierra, pero también tenemos que empezar a explorar otros conceptos y otros abordajes que permitan una visión integral. Y Eh, rentable, esa es la palabra. ya, así es, así es. Entonces hay madurez tecnológica, por supuesto, que uno debe empezar Correcto. a entender. Correcto. Y fíjate que ahí surge entonces lo que estás muy bien diciendo, no solo la innovación, sino la interdisciplinaridad, porque sostenibilidad también va a que no sea única y exclusivamente el trabajo del geólogo, sino que el geólogo finalmente se hable con todas y cada una de las disciplinas y que además esos equipos de trabajo logren entender la economía. Entonces tienes que hablar con los economistas y entender a los matemáticos y entender hasta los mismos médicos, porque dentro de todos los procesos, es la integración de todas esas áreas profesionales en visión del desarrollo de un proyecto. Mucha gente piensa, no, los proyectos son como, sí, como dicen algunas veces, ¿no? Como la mente, que tienes varias casillitas y algunas veces nos sentimos como en casillitas y eso es ya un paradigma que tiene que tumbarse, destruirse esas estructuras donde la minería es la minería, la academia es la academia, la industria es la industria y dentro de la industria las diferentes industrias. Y hoy en día todas las industrias tienen que trabajar en conjunto, las reglas, el net zero, todo lo que es el Acuerdo de París los une a todos, porque cuando ves las gráficas de emisiones de CO2 nos incluyen desde el carro, las petroleras, las farmacéuticas, las cementeras, las plantas, las vacas, absolutamente todo. Entonces allí
¿Cuál es la importancia? Porque la APG, y tú corrígeme, es un área donde nosotros buscamos ver lo que se hace en la academia, promocionarlo, ¿verdad? Pero tenemos que ahora visionar más aún esas necesidades que tiene la industria. ¿Qué es lo que necesita la industria de respuesta de nosotros para ser desarrollado en la academia y ser soportado desde la academia? ¿Qué opinas tú ahí? ¿Cómo sería el trabajo de engranaje ahí de la APG con la academia, la industria y esas también generación de oportunidades de esos nuevos geocientíficos? La palabra la acabas de mencionar, quien se encarga de engranar, quien se encarga de integrar y también de habilitar muchos de esos espacios de transmisión de conocimiento y el conocimiento también se puede traducir precisamente en entender, identificar problemas comunes, ¿sí? Y necesidades comunes y retos comunes, pero también saberes comunes, digamos, conocimientos en común y empezar a integrar un espacio donde podamos conversar todos, donde todos son bienvenidos y esa es la esencia de la sostenibilidad no solamente los geólogos así súper tesos de cualquier, ya sea de la empresa petrolera, minera, la que sea, y de los investigadores súper duros pues, de la academia. No, no solamente es eso, sino también cualquier persona es bienvenida en ese espacio a aprender. Y un poco sumado a lo que de tu intervención anterior que quería agregar, y es no solamente entender todas las dinámicas, sino que también los otros actores de todo, digamos, de todo el proceso nos entiendan como geólogos. Entonces, la APG es eso, es un espacio donde podemos compartir ideas, traducirlas a veces en otros contextos y plantear un espacio donde todos somos bienvenidos y encontramos cómo entramos en este sistema, digamos, de colaboración, ¿sí? Y networking, realmente acá es networking, todo eso se hace entre personas, a veces olvidamos que es que somos seres humanos con algunas experiencias, algunos conocimientos, representando a esas organizaciones, ¿no? Entonces, la organización súper grande, la IPG, entonces la empresa más grande, no. Somos seres humanos construyendo, identificando y entendiendo, defendiendo, por supuesto, algunos intereses por los que estamos vinculados, pero a la final es un lugar donde podemos construir lazos y fuentes de colaboración y amistades. Acá también eso es muy frecuente. Sí, y ahí bonito porque yo, de todo lo que estás diciendo, me surge la palabra humildad, ¿no? Ahorita a nivel mundial, y bueno, tú estás en Colombia, yo estoy en Venezuela, para los que no saben, pero tú estás en Colombia, estoy en Venezuela, y nosotros también formamos parte y hacemos vida académica, y se está ahorita trabajando, hay un movimiento de actualización justamente de los pensum de nuestras áreas de geociencia en visión de también darle competencias, porque lo que tú estás diciendo, necesitas, me acuerdo mi primer trabajo hace años donde me daban una tablita y me decían tus competencias técnicas por las que normalmente te contratan, tienes que saber hacer esto como geólogo, leer un mapa, tal. Pero tiene unas competencias blandas que a gente le gusta, a otra gente no le gusta, como decir, tienes que ser proactivo, tienes que tener mente crítica, tienes que. Y son unas skills, ¿no? Que vas desarrollando también, que traes desde la casa. Tienes unos skills que se te desarrollan en tu vida universitaria. Ujú. Luego, además, cuando empiezas a trabajar o empiezas a seguir haciendo estudios superiores, una maestría, un doctorado, se te van dando ciertos skills. Pero hoy en día, la academia se ha dado cuenta que ya como muchachos jóvenes, que hay muchos que se están ahorita formando, necesitan unos skills específicos para poder hacer su inserción en el ambiente profesional en vista de todo lo que la sostenibilidad y la actualidad demanda, ¿no? Más tienes que tener esa parte crítica todavía más afinada, pero desde la humildad de aceptar que aún y cuando hoy tenemos inteligencia artificial, porque imagínate, cuando uno estudiaba, tú tenías que vivir metido en una biblioteca, no existía Google, no existía Internet, bueno, se nos va a caer aquí la cédula, pero hoy en día te sientas en tu computadora de lo más cómodo en tu casa, pones tres palabras, inteligencia artificial te puede sacar o ubicar el paper, ya no hay gente que tú lo veas con los libros, tienen todos en la tablet, pero ya tampoco nadie lee el libro, sino y ahí se van perdiendo esa generación de skills. Y las universidades están muy atentas a que tienes que mejorar esas competencias. Y desde la humildad de que aún y cuando tienes todas estas tecnologías,
eres una persona que tiene que irse formando. Y con todo y eso, así tengamos la edad que tenemos, Luis Felipe, yo sé que tú eres más joven que yo, todavía tenemos que seguir aprendiendo y ser humildes, la edad que tengamos, siempre ser humildes de que es un mundo muy cambiante. Justamente la tecnología ha ayudado a que los cambios sean todavía mucho más rápidos. Entonces, ¿cuáles serían tus mensajes finales para toda esa gente que nos puede estar viendo y escuchando? Inspiracional de que desde la humildad, desde la integración, desde las geociencias, hay un mundo increíble donde ese papel estratégico, esas palabras clave y esa persona, ese profesional que solo por individual no va a funcionar, sino que tiene que trabajar en equipo, tiene que escuchar, así como dicen los geólogos, vemos y analizamos el planeta Tierra y así tenemos que todos hacer lo mismo de forma integrada. ¿Qué tú le dirías a todos los que nos están viendo y escuchando? Mira, me gusta mucho la que acabas de mencionar. Me voy a quedar con dos palabras que mencionaste, bueno, dos términos, dos conceptos, ¿no? Humildad y trabajo en equipo. Entonces, cuando uno habla de la humildad, me gustaría también ponerlo en términos de una conversación horizontal, ¿sabes? Donde nosotros, yo no estoy arriba ni abajo, ¿sí? Sino podemos estar en un lugar donde cuando conversamos, conversamos de una forma efectiva y se construye un elemento de confianza donde yo sé que tengo algo o algún problema, yo sé que tú lo puedes solucionar. Entonces, ese es el primer elemento para entenderse, ¿cierto? Y yo siento que uno de los grandes problemas es que no nos hemos podido entender muchas veces entre diferentes actores, ¿no? Pasa hasta en la vida personal de cada uno. Entonces, es lograr llegar a un punto en el que nos reconocemos iguales y uno puede escalar esto a cualquier tipo, a cualquier nivel o cualquier escala, ¿no? Nos reconocemos como iguales, elementos de un mismo ecosistema, que estamos, digamos, en la misma posición, y empezamos a entendernos. Y una vez nos entendemos, identificamos lo que es común entre nosotros, que eso nos une y podemos llegar a ponernos de acuerdo. Y ese es Es el punto, correcto. ponernos de acuerdo, identificar que tú no vas a ser igual que yo tengo cosas completamente diferentes a ti y al resto de personas, y como yo desde lo que soy puedo aportar. Uno lo ve como un elemento de identidad. Ya yo sé que soy como soy y sé que tengo esto para ofrecer, tienes lo que tienes y vamos construyendo juntos. Eso uno lo puede escalar a personas, lo puede escalar a equipos de trabajo, lo puede escalar a organizaciones y lo puede escalar, por supuesto, a relaciones entre organizaciones, a países, una gran cantidad de cosas. Entonces, esa humildad que tú planteas es la nueva forma de entendernos. No nueva, eso no se está inventando, sino simplemente es hacia dónde podemos Ponerla en volver. práctica. Exactamente, y eso es APG, ¿sí? Acá tú puedes tener conversaciones con la persona que yo pensaba que era el vicepresidente, el presidente, el gerente, personas que son exactamente iguales como nosotros, y empezamos a identificar cómo colaborar. Y es una dinámica admirable como nosotros lo podemos hacer. Y la segunda cosa es el trabajo en equipo, que un poco se explicó con lo que conversaba anteriormente, es, ok, hacemos todos parte de un mismo ecosistema y cómo empezamos a generar flujos de valor. Esa es otra cosa muy importante. Entonces, obviamente, cómo colaboramos tú y yo, pero para solucionar un problema, pero que eso también traiga beneficios a todo nuestro entorno de una forma respetuosa. Y aquí es donde entra la sostenibilidad, por supuesto, porque ya es entender que no estamos solos y tenemos que, y no podemos seguir haciendo las cosas como veníamos a hacerlo antes, ignorando algunas cosas que simplemente por cumplir ignorábamos, sino acá implica ver el sistema completo y solucionar de una forma integral. Mencionaste una cosa y quería agregar, y es, de cierta manera estamos vinculados a la academia y por supuesto a IP, y son las competencias que no solamente los estudiantes que se forman están adquiriendo, sino todos los profesionales a lo largo de nuestra vida académica adquirimos. Y a mí me gustaría resaltar dos adicionales. Esa parte de la innovación es muy importante, muy importante. Y es, como mencionábamos al inicio de la conversación, es ver el problema de formas diferentes. Pero para ver ese mismo problema de formas diferentes, yo voy a lo que soy, a lo que ya sé. Y nosotros como geocientíficos sabemos muchísimas cosas. Nos falta por saber más, pero sabemos mucho de cómo funcionan los sistemas en la Tierra. Y te quiero poner un ejemplo. Hay varias startups a nivel mundial, que es un tema que me fascina, y es cómo ellos lograron llevar un conocimiento científico, técnico, que nosotros como geólogos
entendemos muy bien un proceso de meteorización, un proceso de alteración o transformación de rocas, lo lograron llevar a un modelo de negocio de captura de carbono, ¿sí? Entonces te voy a citar un mejor almacenamiento de carbono, remoción de carbono. Entonces entender el problema global y cómo uno como geólogo entendió un proceso, entendió que eso solucionaba un problema y lo llevó a un modelo de negocio que está solucionando un problema global. Te voy a poner el caso de dos startups, una que se llama 4401 en Oman, donde por supuesto logran tener un equipo de ingeniería, logró tener la molécula de carbono ya, digamos, llamémoslo capturada, pero somos los geólogos los que nos encargamos de entender cómo las reacciones en el subsuelo, cómo ese comportamiento en el subsuelo permite que el CO2 llegue de forma sólida a almacenarse nuevamente en el subsuelo. Eso es brutal. Eso es brutal porque es una reacción, es entender el sistema, es aplicar lo que ya sabemos en un modelo de negocio y solucionamos un problema. Hay otro que se llama Heron, que lo hace de la misma manera, pero con otra roca. Entonces, si uno se fija en esas cosas, procesos de meteorización, por ejemplo, la meteorización también es otra reacción. Entonces, si logramos aplicar esos conocimientos, entender el problema desde la perspectiva no solamente científica y académica, sino, ok, ¿cómo yo puedo llevar esto a, a solucionar problemas reales? Aquí es donde entramos muy bien los geólogos. Siento que esos son esos enfoques de salirnos de lo tradicional, sino, ok, sé muchas cosas sobre algo y pum, me voy a otro entorno. Y el segundo que quería traer acá es un poco la visión de ir a la profundidad, ¿no? Eso que te quería mencionar es como eso llamado el deep tech, ¿sí? Tecnología profunda. También si uno lo piensa como negocio, es hacer lo que nadie más sabe hacer, por ejemplo. Es así. Y no se lo van a perder porque ese episodio viene pronto también. Interesantísimo. Entonces, y el segundo elemento es, ok, veámoslo desde la parte, llamémoslo transversal todo, ¿no? Entonces, formarnos para desarrollar proyectos, para no ser solamente una parte dentro del proyecto, sino ser quien lidera el proyecto, quienes tienen la capacidad de escuchar a otros actores, a otras disciplinas, para solucionarlo. Entonces, todo han sido proyectos en nuestras carreras. Entonces, aprender de project management, por supuesto, y todo lo que eso involucra, ¿no? Entonces, son esas dos cosas, la innovación, el deep tech y la formación transversal de proyectos que realmente nos permiten entrar en otros escenarios y aportar donde se necesita, eh, que es en Y la toma. eso, exactamente, la toma de decisiones. Y de verdad que ahí, y lo hemos conversado, y es como en esa transformación o en estos cambios de tiempo, me gusta que lo hayas traído a colación porque también lo vamos a desarrollar en un próximo episodio cómo somos más partícipes de la generación de esos proyectos, tomando esa consideración esos tres puntos neurálgicos económicos, sociales y ambientales, integrados y buscando la economía circular, porque al final un proyecto es la vía para que nos instruyamos, aprendamos, pongamos en práctica, y hagamos cada día más rentable, obviamente, nuestra profesión y todos nuestros conocimientos, que eso también es súper válido. Claro que sí, Patricio. Gracias, no, gracias por la conversación. Gracias a ti, Luis. Felipe, de verdad, un placer. Creo que este episodio va a ser de gran interés para todos aquellos que algunas veces se preguntan, pero ¿y qué son esos geólogos que se la pasan viendo las rocas? Gente que se queda parada en la mitad de una carretera observando ahí un pedazo de tierra que uno no entiende, tratando ahí de dibujar y haciendo, bueno, garabato, porque ni jeroglíficos nos dicen algunas veces. Así que espero que este episodio de esa introducción a un mundo maravilloso que tanto para ti como para mí es apasionante. Tenemos muchos años en esto y Sí, queremos compartir todo y compartir también nuestro proceso de aprendizaje, porque nosotros también estamos aprendiendo mucho. claro, claro que sí. Si me permites hacer una invitación a, pues, a quienes nos escuchan a, a vincularse un poco a esas iniciativas de sostenibilidad. Obviamente esa es la perspectiva del geólogo en la sostenibilidad, pero eso, si uno se da cuenta, implica una gran cantidad de cosas y es hacer comunidad, hacer amigos, empezar a escuchar y todos son bienvenidos en este espacio, todos son bienvenidos, no solamente por disciplina, sino cualquier persona que quiera aprender es bienvenida a aportar. Por supuesto, estamos precisamente adaptándonos y transformándonos para escuchar sus aportes, digamos,
plantear alguna forma de empezarnos a entender. Y bueno, no, gracias, ahora sí, Patricia, bienvenidos a EPG Sustainability, y seguiremos conversando con muchos expertos. Somos Claro geólogos que sí. haciendo cosas. Claro que sí. En la cajita de descripción que van a ver en este episodio van a conseguir la página de la IPG para todos aquellos que se quieran inscribir en ella porque pueden formar parte de nuestra comunidad. También, por favor, háganos llegar todas sus preguntas, ideas para próximos episodios. También lo que les llame la atención y aquí estaremos para todos ustedes. Gracias, Luis Felipe. Gracias, Patricia. Chao.